Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Los integrantes son Carlos Humberto Ramos, Miguel Ángel Martínez y mi persona J.D. Orellana. En el transcurso de este video hablaremos de lo que es la Revolución Francesa, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus consecuencias y cómo se desarrolló esta revolución. La Revolución Francesa fue un acontecimiento social, ideológico, político y militar que tuvo lugar en Francia en 1789. Esta revolución está considerada como uno de los momentos más importantes de la historia. Así, es usada como momento divisorio entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. La Europa de esa época estaba dominada por monarquías absolutas, aunque ya con alguna influencia de la Ilustración. En estos sistemas políticos existía una clara división social, con la nobleza y el clero en la cumbre. Solo tras el monarca y un tercer estado compuesto por campesinos y la creciente burguesía en la parte baja de la pirámide. Precisamente fueron los burgueses los que lideraron la revolución. En un primer momento mantuvieron al rey Luis XVI en su puesto, aunque con competencias debilitadas. Después el monarca fue ejecutado y el país se convirtió en una república. La revolución acabó afectando todo el continente, con las monarquías absolutistas tratando de evitar el contagio de sus países. No obstante, sus ideales acabaron por alcanzar todo el planeta, incluido Latinoamérica. El final de este periodo se marca con un golpe de estado de Napoleón, hijo de la revolución. La Revolución Francesa comenzó en 1789 con el estallido de todos los problemas sociales propios del antiguo régimen. Hasta llegar a ese momento, la sociedad francesa había ido transformándose, tanto en composición como en relaciones económicas. El antiguo régimen, los historiadores dominan al sistema político, social y económico previo a la Revolución Francesa como antiguo régimen. Al igual que la mayor parte de Europa, Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta. En este tipo de gobiernos era el rey el que acumulaba todo el poder sin limitaciones. En la mayoría de los casos, los monarcas afirmaban que su derecho a gobernar tenía origen divino. El rey era el encargado de dictar las leyes, de declarar la paz o la guerra, crear impuestos o disponer de los bienes de los súbditos. No existía el concepto de libertad individual, ni tampoco la de conciencia o prensa, sociedad del antiguo régimen. Esta estaba basada en estamentos rígidos. Por debajo del rey se encontraba el clero y la nobleza. Estas clases no tenían que pagar impuestos, además de otros privilegios sociales y económicos. En la base de la pirámide estaba llamado el tercer estado, compuesto al principio por los campesinos, artesanos y siervos. Sin embargo, en la época anterior a la revolución, otra nueva clase social había comenzado a aparecer, la burguesía. En ella se enmarcaba a individuos que habían logrado una buena posición económica mediante sus negocios, el comercio o la industria. La burguesía se encontraba legalmente dentro del tercer estado y por ello no gozaba de ningún derecho. Fueron un componente los que protagonizaron la revolución en busca de mejorar su situación social. De hecho, las revoluciones de la época, no solo la francesa, son conocidas como revoluciones burguesas. La economía francesa reflejaba los estamentos sociales. La riqueza pertenecía especialmente a la tierra, a la nobleza y al clero. En cambio, el tercer estado no tenía posesiones propias y estaba obligado a pagar impuestos. La burguesía comenzó a cambiar esta situación, ya que abrieron negocios y empezaron a comerciar. Causas de la Revolución Francesa. Fueron varios los factores que influyeron en la Revolución Francesa, tanto ideológicas como sociales, económicas y políticas. La Ilustración en el siglo XVIII europeo estuvo marcado por la aparición de la Ilustración. Los autores de esta corriente eran filósofos, politólogos, científicos y economistas. Su labor, especialmente a partir de 1750, cambió el paradigma ideológico del continente y del mundo. Su principal aportación fue discutir la existencia de un derecho divino de los reyes. Los ilustrados colocaron la razón por encima de cualquier fin y proclamaron aspectos como la igualdad de todos los seres humanos. Desajustes sociales. La evolución social de la Francia del siglo XVIII provocó que se produjeran desajustes en unas estructuras rígidas e incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos.
Uno de los factores más importantes fue la aparición de la burguesía. Su poder económico no se correspondía con el papel que podían jugar en la sociedad del antiguo régimen. Los burgueses comenzaron a cuestionarse el poder de la nobleza y del rey, así como los privilegios que estos mantenían. Por su parte, el campesinado, que vivía sujeto a la explotación de los señores, estaba llegando a un punto insoportable, cada vez más explotados y con peores condiciones de vida. En resumen, se trataba de una monarquía absolutista, sin flexibilidad para adaptarse. Cuando la fuerza trató de realizar algunas reformas, se encontró con la aristocracia aferrada a sus privilegios feudales, que impedía cualquier reforma. La crisis económica, las malas cosechas que se produjeron en la década de 1780, así como la crisis agrícola, hicieron que todos los sectores económicos casi quedaran paralizados. La situación fue especialmente grave en el campo y en la ciudad, en los años previos a la revolución. Se sucedieron motines y levantamientos populares provocados por la pobreza y el hambre. El motivo que dio origen a la Revolución Francesa fue la crisis política surgida tras el intento de Luis XVI de mejorar la espantosa situación financiera por la que pasaba el reino. La economía francesa era el principal problema. Durante los años previos a la Revolución, los gastos producidos por los enfrentamientos con Gran Bretaña, así como el despilfarro de la corte de Versalles, provocaron que fuera imprescindible tomar medidas urgentes. El responsable de las finanzas propuso algunas medidas para equilibrar el presupuesto. El rechazo del clero y los nobles provocó su destitución. El nuevo ministro de Finanzas trató de poner en marcha una reforma fiscal. En la práctica se suponía que el clero y la nobleza perderían sus privilegios en ese ámbito. Igual que el antiguo, Calonne también fue destituido. El nuevo ministro, Lomagne de Brienne, era totalmente contrario a las reformas. Sin embargo, al comprobar que las finanzas iban a colapsar, tuvo que recurrir al proyecto de Calonne. Nobles y clero volvieron a intervenir. En esta ocasión negaron la legitimidad del monarca para eliminar sus privilegios y solicitaron la convocatoria de los Estados Generales. En la etapa de la Revolución Francesa se distinguen dos grandes, durante la Revolución Monárquica y la Republicana. Muy buenas, licenciado y compañeros. En este video voy a hablarles sobre algunos elementos ocurridos durante la Revolución Francesa, comenzando con la mala gestión de las finanzas públicas, donde el gobierno francés estaba endeudado desde hacía siglos. La Guerra de los 7 años que Francia perdió agravó la situación. El gobierno francés tuvo que pedir prestado para financiar esta guerra y esto aumentó la deuda pública. La deuda pública era un problema importante porque limitaba la capacidad del gobierno para gastar dinero en otras áreas como ser la educación, el desarrollo económico y en infraestructura. También hacía que el gobierno fuera más vulnerable en la presión de los acreedores, que podían exigirle que aumentara los impuestos o que vendiera activos públicos. Tenemos también la Guerra de los 7 años, que fue la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años fue un conflicto armado que se extendió desde 1756 hasta 1763, en los que participaron las principales potencias del siglo XVIII y varias de sus colonias en el continente de Asia, en América y en África. En esta guerra se enfrentaron dos grandes bandos. Uno, Gran Bretaña, el Reino de Prusia, el Reino de Portugal y algunos estados alemanes. Este bando era liderado por el emperador prusiano Federico II el Grande y el primer ministro británico William Pitt el Viejo. El otro bando estaba conformado por Francia, el Imperio Austriaco, España, Suecia, Nápoles, el Reino de Sajonia, el Imperio Mongol y el Imperio Ruso, que a partir de 1762 cambió de bando tras la llegada al trono del zar Pedro III. Los líderes de este bloque fueron la emperatriz austriaca María Teresa I, el rey de Francia Luis XV y la emperatriz rusa Isabel I. Esta guerra tuvo un alcance mundial, ya que no solo se peleó en Europa, sino también en América, en Senegal, en la India y en el archipiélago de las Filipinas. Esta guerra incluyó al menos 70 conflictos armados alrededor de casi todo el mundo.
La guerra fue costosa para Francia y el país perdió varias colonias en América del Norte. La derrota en la guerra también debilitó la posición de Francia en el continente europeo. Vamos a hablar sobre las malas cosechas que en los años de 1770 y 1780 provocaron escasez de alimentos y aumento de los precios. Tuvo un impacto negativo en la población francesa, especialmente en el campesinado, que era el principal fuente de alimentos del país. La escasez de alimentos provocó una hambruna terrible y desnutrición, y esto agravó el descontento social. Se dio otro elemento importante, como fue la desigualdad social. ¿Qué fue la desigualdad social? La sociedad francesa del siglo XVIII estaba dividida en tres estamentos. ¿Cuáles eran estos tres estamentos? La nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza y el clero constituían una pequeña minoría, pero disfrutaban de privilegios económicos y políticos que el tercer estado no tenía. La nobleza tenía el privilegio de no pagar impuestos y de ocupar los cargos públicos más importantes. El clero, por su parte, estaba exento de impuestos y tenía su propio sistema de justicia. El tercer estado, en cambio, era el que pagaba la mayoría de los impuestos y no tenía representación política. Esta desigualdad era una fuente de descontento para la mayoría de la población. Los burgueses, que eran los miembros más prósperos del tercer estado, aspiraban a tener un mayor poder político y económico. El campesinado, por su parte, estaba cansado de la explotación y la pobreza. Se dio también lo que era la opresión política, donde Francia estaba gobernada por un régimen absolutista encabezado por el rey Luis XVI. El rey tenía el poder absoluto sobre el gobierno, la economía y también la sociedad. Esta situación de absolutismo limitaba las libertades individuales y el derecho a participar en el gobierno. El absolutismo era impopular entre los grupos sociales descontentos que había en Francia. Los pensadores de la Ilustración como Montesquieu, Voltaire, Rousseau criticaron el absolutismo y defendieron la necesidad de un gobierno basado en la ley y la representación popular. La desigualdad social y la opresión política fueron dos factores importantes que contribuyeron al estallido de lo que se conoció como la Revolución Francesa. Estos factores crearon un clima de descontento social que se vio agravado por la influencia de las ideas de la Ilustración. Tenemos el desarrollo de la Revolución Francesa. Tenemos eventos claves en el desarrollo de la Revolución, como ser la toma de la Bastilla, la instauración de la República y el periodo del terror. La toma de la Bastilla fue un evento clave de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. Una multitud de parisinos se reunió frente a la Bastilla, una antigua fortaleza que servía como prisión política. La multitud exigió la liberación de los presos y la entrega de armas. El gobernador de la Bastilla, el marqués Launay, se negó a cumplir con las demandas de la multitud. La multitud respondió atacando la fortaleza. Tras un breve combate, la multitud se apoderó de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue un símbolo de la caída del absolutismo en Francia. Fue un momento de gran alegría y celebración para los revolucionarios. La instauración de la República. ¿Qué fue la instauración de la República? Bueno, que con la constituyente que se había sido elegida en 1789, se abolió la monarquía en 1792 y proclamó la República. La República era un gobierno basado en la soberanía popular, en el que el poder residía en el pueblo, que lo ejercía a través de sus representantes elegidos. La instauración de la República fue un paso importante en la Revolución Francesa. Fue un momento de gran esperanza para los revolucionarios que creían que la República sería un gobierno más justo e igualitario. El periodo del terror. El periodo del terror fue un periodo de extrema violencia y represión que tuvo lugar en Francia entre los años de 1793 y 1794. Durante este periodo, el gobierno revolucionario, encabezado por los jacobinos, persiguió y ejecutó a sus oponentes políticos. El terror fue un periodo oscuro en la historia de Francia.
Se estima que entre 170.000 y 400.000 personas fueron ejecutadas durante el periodo del terror. Este periodo terminó con la caída de los jacobinos en julio de 1794. La Revolución Francesa, un evento complejo y turbulento que tuvo un impacto duradero en la historia mundial. Sus ideas y principios siguen siendo una inspiración para las personas que luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo. Buenas noches, compañeros y licenciados. Mi nombre es Jade Orellana y seguiremos hablando de lo que es la Revolución Francesa. En este lugar hablaremos acerca de las figuras predominantes de la Revolución Francesa. Si bien sabemos, la Revolución Francesa fue un evento complejo y turbulento, que estuvo marcado por la participación de una amplia gama de figuras predominantes y líderes revolucionarios. Entre estos individuos jugaron un papel muy importante en moldear los eventos y las políticas de la revolución. Entre las figuras predominantes de la Revolución Francesa se encuentran en primer lugar tenemos a Luis XVI. Se dice que era un rey absolutista que se opuso a las reformas revolucionarias. En 1789, Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea que no se había reunido en más de 175 años. Los Estados Generales estaban divididos en tres estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estado. El tercer estado, que representaba a la mayoría de la población francesa, exigió representación igualitaria en los estados generales. Luis XVI se negó a otorgar representación igualitaria al tercer estado. Esto convocó la toma de Bastilla, un evento clave de la Revolución Francesa. En los años siguientes, Luis XVI continuó oponiéndose a las reformas revolucionarias. En 1792, la Asamblea Nacional Constituyente abolió la monarquía y proclamó la República, y dice que Luis XVI fue ejecutado en el año de 1793. También tenemos a lo que es María Antonieta. María Antonieta era la esposa de Luis XVI. María Antonieta era una figura impopular entre los franceses. Era acusada de ser derrochadora y de tener relaciones extramaritales. En 1793, María fue ejecutada junto a su marido. Otra de las figuras de esta reforma tenemos a Mirabeau. Se dice que Mirabeau era un orador y político predominante. Mirabeau fue un líder de la Asamblea Nacional Constituyente y jugó un papel muy importante en la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Mirabeau era un defensor de la monarquía constitucional, pero se oponía a la arbitrariedad del poder real. También tenemos a Robespierre, que dice que Robespierre era un líder jacobino radical. Robespierre fue un líder de terror y fue ejecutado en 1794. También tenemos a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un general y político francés. Napoleón lideró el ejército francés de la victoria en varias campañas militares y finalmente se convirtió en emperador de Francia en 1804. La Revolución Francesa, la evolución de la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad. La Revolución Francesa, la lucha de la igualdad y la libertad y la justicia fue un tema central de la Revolución Francesa. Esta lucha se manifestó de diferentes maneras a lo largo de las diferentes etapas de la revolución.
que tuvo 4 etapas. Y la primera etapa fue la primera etapa de la revolución entre el año 1789 y 1791. La lucha se centró en la abolición del absolutismo y la creación de la monarquía constitucional. Los revolucionarios lograron abolir la monarquía en 1792 y proclamaron la república en 1793. En la segunda etapa tenemos lo que es la revolución entre 1792 y 1794. La lucha se centró en la construcción de una república democrática. Los revolucionarios promulgaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció los derechos fundamentalmente de todos los seres humanos, incluido la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la vida. En la tercera etapa de la revolución, que está entre los años de 1794 y 1799, la lucha se centró en la consolidación de la república. Los revolucionarios lograron derrotar a las fuerzas contrarrevolucionarias, pero la revolución se radicalizó y se produjo en el periodo del terror. Y en la cuarta y última etapa, que estuvo entre los años 1799 y 1814, la lucha se centró en la restauración del orden. Napoleón Bonaparte derrocó a los jacobinos y estableció un régimen autoritario. A lo largo de estas diferentes etapas, la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social fue un proceso complejo y contradictorio. Los revolucionarios lograron avances significativos a la consecuencia de estos objetivos, pero también cometieron errores en exceso. Avances más importantes en lo que fue la Revolución Francesa. Tenemos la abolición del absolutismo y la creación de una monarquía constitucional y posteriormente de una república democrática. También tenemos la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que estableció los derechos fundamentales de todos los seres humanos. La eliminación de los privilegios feudales y la creación de una sociedad más igualitaria. Así como también hubieron avances, también tenemos errores. Los errores principales que hubieron en la Revolución Francesa fue la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, que fue un acto de violencia injustificado. En segundo lugar, tenemos el periodo del terror, en el que los jacobinos persiguieron y ejecutaron a sus oponentes políticos. Impacto de la Revolución Francesa. Hablaremos acerca de algunos impactos que sucedieron en lo que es la Revolución Francesa. La revolución de las persecuciones internas y externas de la Revolución Francesa en la política europea y mundial. La Revolución Francesa tuvo persecuciones internas y externas de gran alcance en la política europea y mundial. En el plano interno, tenemos lo que es la abolición del absolutismo y la creación de una república democrática. La promulgación de las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. La eliminación de los privilegios feudales. La creación de una sociedad más igualitaria. Estos fueron los impactos que tuvo la Revolución Francesa en el plano interno. Y también hubieron impactos en el plano externo, que son la crisis en el sistema político europeo, la guerra entre Francia y las monarquías europeas, la difusión de las ideas de la Revolución Francesa a otros países europeos. La Revolución Francesa tuvo un impacto significativo en la configuración de la identidad nacional y la formación del Estado moderno en Francia. Las ideas y principios de la revolución ayudaron a crear una
nación francesa más unida y un Estado moderno más fuerte y eficiente. Específicamente las influencias de la Revolución Francesa en la configuración de la identidad nacional y la formación del Estado moderno en Francia. En cuanto a la identidad nacional, la promoción de la idea de la igualdad de todos los franceses, la creación de una conciencia nacional francesa. En cuanto a la formación del Estado moderno, la adaptación de los principios de la soberanía, la separación del poder y la igualdad ante la ley, la centralización del poder político en Francia. Específicamente, los ideales de la Revolución Francesa que resonaron en movimientos revolucionarios posteriormente incluyen la igualdad de todos los seres humanos dependientemente de su origen social o económico, la libertad individual, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de religión. La soberanía popular, es decir, la idea en que el poder político reside en el pueblo. Y en lo que es esta exposición, hemos llegado a la conclusión que la Revolución Francesa fue un evento complejo y turbulento, que tuvo un impacto duradero en la historia de Francia y el mundo. Los puntos claves y las lecciones aprendidas de la revolución incluyen la lucha por la igualdad, la libertad y la justicia social. Es un proceso complejo y contradictorio. Los revolucionarios franceses lograron avances significativos en la consecución de estos objetivos, pero también cometieron errores y excesos. La Revolución Francesa tuvo un impacto duradero en la configuración de la política y la sociedad moderna. Sus principios y valores siguen siendo una inspiración para las personas que luchan por la libertad y la justicia de todo el mundo. Y hasta aquí, esperamos hayan entendido lo que es la Revolución Francesa. Muchas gracias.